Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a su segmento del Ser Mujer, agradeciendo a Dios todos sus favores, todos sus beneficios, pero sobre todo el gran don que es la vida, ese don también de ser mujer, en el cual, mis hermanas, Dios ha encerrado en este ser mujer una gran riqueza, pero que nosotros, por desgracia, no hemos todavía alcanzado a descubrir en nosotros esos tesoros que Dios ha depositado en nosotros. Nuevamente con ustedes su hermana Belén para compartir en este segmento de El Ser Mujer. Sean bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en estos momentos nos ponemos en tus manos, te ofrendamos nuestra vida, nuestras obras y trabajos, nuestras penas y nuestras alegrías de hoy. Deseamos de todo corazón ofrendarte, Señor, en este día, todo aquello, Señor, que podamos realizar durante este día y que hayamos realizado ya hasta esta hora. Te ofrendamos, Señor, estos momentos y te pedimos en todo momento la asistencia de tu Santo Espíritu. Pedimos la ayuda, la intervención de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hemos estado viendo lo que son las gracias especiales o se puede decir las virtudes perfectas, las que ya serían las que ya nos llevan, ahora sí, a la presencia del novio, a gozar de su presencia por toda la eternidad. Hemos estado viendo sobre lo que es la unión, lo que es la voluntad de Dios, lo que es la perfección. Estos grandes regalos, estas grandes gracias que necesitamos para poder ir a la presencia de Dios. Pero vamos a ver que a estos grandes regalos, a estas grandes gracias que el Señor otorga a los que ya están en su presencia, mis hermanos, vamos a encontrar que hay vicios muy fuertes opuestos a que estas gracias, a que estas bendiciones las podamos alcanzar. Vamos a tener una lucha horrible contra estos vicios opuestos a estas virtudes perfectas. Estas virtudes, estas gracias tan especiales que ya nos llevan a la perfección y a gozar de la presencia de Dios, vamos a tener que luchar fuertemente, mis hermanos, con estos vicios opuestos, que son, por ejemplo, es la injusticia, la dureza de corazón, también la desobediencia, y también nos encontramos con el sensibilismo y sobre todo la libertad. Mis hermanos,
estos vicios opuestos nos van a impedir tener esta unión íntima con nuestro Dios. Vamos a ver en este caso lo que es la injusticia. Pero nos dice la palabra de Dios en Efesios 5 y versículo 6, nos dice que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Y nos dice en otra versión, la ira de Dios cae sobre los que desconfían. Hermanos, hemos estado viendo que aunque ahora sí nuestra fe o nuestro razonamiento nos dice que Dios existe, pero a veces no le creemos a Dios. No creemos a Dios que Él pueda realizar ahora sí esta gran perfección en el hombre para poder llevarlo a gozar de su presencia. Entonces, también por eso dice, la ira de Dios cae sobre los que desconfían. Y si no estamos lo suficientemente aferrados a nuestra fe, a la confianza en el Señor, mis hermanos, pues va a ser muy difícil. Claro que va a ser muy difícil. Nos dice que la injusticia procede de la dureza de corazón. O sea, de cuando ya viene a cometer la persona la injusticia, es ¿por qué? Porque hay una dureza de corazón y también de la soberbia y del juicio propio. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por eso tiene que existir leyes, tanto para este mundo como para vivir en Dios? Entonces necesita por eso haber leyes, por eso hay un orden. Entonces cuando a veces podemos ser juzgados por ciertas personas y ahora sí que cometen justicias, entonces vemos que porque esta persona trae un corazón durísimo, precisamente por el daño que ha recibido, ha endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque ahorita simplemente hay personas que dicen, mi mejor amigo es el peso que traigo en la bolsa. Ese es mi mejor amigo. Pues claro que como dice el dicho, cada quien habla de la feria como le ha ido, como la ha vivido. Entonces, a veces las personas tienden, en este caso, a hacerse justicia con el corazón endurecido y llevados por la soberbia y por el juicio propio. Y a veces, ¿cuántas y cuántas veces vemos esta clase de injusticias en el mundo? Tal vez no nos habrán tocado muy de cerca, pero sí lo hemos visto en otras personas. Constituye un pecado de los mayores, sobre todo si se ejecuta en la persona del pobre y desvalido. Dice el Señor, hiere directamente la caridad, y yo la castigo muy especialmente con terribles penas. Entonces, el Señor nos va a hacer justicia, va a hacer justicia al oprimido, al que ha sido juzgado con esta dureza de corazón, y que cuántas personas simplemente en la cárcel, cuántas personas están injustamente por un pequeño error que cometieron y se toparon con esta clase de personas y están pagando injustamente. Por eso dice, constituye un pecado de los mayores, sobre todo si se ejecuta en la persona del pobre y desvalido. Hiere directamente la caridad, y yo lo castigo muy especialmente con terribles penas.
Tengo una conocida que, aunque ella, por ser una persona que trabaja en el gobierno, ahora sí intelectualmente muy bien preparada, pero gracias a Dios que de alguna manera ahora sí tiene moral. Y entonces ella dice a veces, yo sé que existe Dios, yo sé que Dios me ama, pero a veces ella como tiende a veces a juzgar, sobre todo a juzgar con ese corazón de representante de la justicia, y a veces dice ella que siente que Dios inmediatamente, dice, le cobra. Dice, Dios inmediatamente, dice, hace justicia a la persona que yo he ofendido, que yo he lastimado. Por eso dice, debo de cuidarme constantemente de no cometer ninguna injusticia. Esta mujer que es licenciada, a veces dice, es que la mera verdad es que hay gente que así, que así, pues ahora sí ya vemos gente de toda, pero dice ella que el Señor inmediatamente le hace justicia a la persona que ella ha ofendido, que ha lastimado o que ha herido. Entonces dice, inmediatamente el Señor me cobra. Y entonces vemos que ciertamente por eso dice que constituye un pecado de los mayores, y sobre todo si se ejecutan en las personas del pobre y del desvalido. Dice que hiere directamente la caridad, y yo la castigo muy especialmente con terribles penas. Después ella no haya ni dónde meterse, ni qué hacer, y cómo ponerse en contra de Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente, y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Koinonia Radio. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo ahora lo que es la injusticia, y que dice el Señor en sus escritos que es uno de los pecados que más va a juzgar. Entonces dice, es la injusticia uno de los pecados que más aborrece mi corazón, y que sin embargo en el mundo corre como el agua, haciendo innumerables víctimas que solo yo conozco. Entonces, ¿quién más que Dios, que conoce a profundidad nuestros corazones? Él sabe de qué manera nosotros a veces cometemos pequeñas o grandes injusticias, mis hermanos. También nos dice, ya se cebó la injusticia del hombre en mí mismo, a mi paso por la tierra, y se acabará hasta el fin de los siglos, en los que se llaman y de veras son míos. Pues el mundo tiene que ir siempre
en contraposición del Espíritu Santo, y a todo aquel que trate de pertenecerme lo perseguirá. Pero bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, en este caso nosotros debemos de estar firmes en lo que es la justicia y no la injusticia. Y hemos visto también cómo han sido atacados muchos de nuestros hermanos por tratar de poner en práctica la justicia. Puede ser en su trabajo o en el ambiente donde se mueva. A veces, pobre de aquel que defiende al pobre. Inmediatamente se burlan de él diciéndole, ay, por favor, no eres otra Madre Teresa de Calcuta, no eres X santo, ¿verdad? Entonces, a veces esto, ahora sí carcome el corazón de tal manera que si este corazón no está lo suficientemente afianzado en la fe, mis hermanos, a veces tiende a decir, bueno, pues o mi trabajo o la justicia, ¿qué es lo que debo de hacer? Mis hermanos, pero es cierto que hay hombres y mujeres valientes que prefieren perder su trabajo que dejar de defender la injusticia a los pobres. Entonces, vemos, ¿verdad?, que con mucha frecuencia suceden estos casos en los cuales tenemos que salir en defensa de aquellos más pobres, de aquellos que son más pisoteados, más humillados. El mundo, dice, tiene que ir siempre en contraposición del Espíritu Santo, y a todo aquel que trate de pertenecerme lo perseguirá. Siempre, siempre será perseguido. Pero, dice el Señor, y es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice, feliz el que recibe con gozo y en silencio por mi puro y solo amor las injusticias de los hombres, porque a veces no podemos estar constantemente peleando o a veces defendiéndonos de cualquier cosa que a veces nos hacen pequeñas injusticias, se puede decir. A veces, hermanos, basta cuando es algo pequeño, bueno, sea pequeño, sea grande, debemos de orar, pero hay situaciones en las que pueden resolverse con pequeñas oraciones, con que yo rece un Padre Nuestro, una Ave María todos los días por esa persona que sé que ha cometido una injusticia conmigo. Mis hermanos, ya te comentaba el testimonio de esta conocida mía, que es licenciada y que constantemente el Señor la reprende cuando ella comete injusticia con los pobres. A veces simplemente dice que va, a veces cuando va a restaurantes a comer, a veces hay algo que no le gusta. Y como tiene de alguna manera prepotencia, entonces dice, oye, pero tenía esto, tenía lo otro, y empieza, ¿verdad? O a veces les tira la comida. No, pues después se arrepiente de haber hecho esto, precisamente porque el Señor va siempre al auxilio del más pobre, del más inocente. Feliz el que recibe con gozo y silencio por mi puro y solo amor las injusticias de los hombres. Dichosos los corazones que sonriendo se abrazan a esa rica cruz de tan abundantes frutos para el cielo. Solo por obsequiarme yo les reservo un gran premio para la eternidad y gracias muy especiales les prodigará mi bondad en el tiempo. Entonces, ahora sí no podemos andar siempre, ahora sí defendiéndonos de esas pequeñas injusticias. De todas
se va a encargar al Señor. Pero claro que habrá unas en las que hay que acudir a las autoridades civiles y espirituales para podernos defender. También dice, extenso campo recorre la injusticia en el mundo, al grado de que casi no se encuentra la justicia en él. Mas para esto me he reservado un día grande en el que haré brillar mi poder, hundiendo al injusto, al extorsionador del pobre, y premiando al inocente que en el mundo apuró el amargo cáliz de las injusticias humanas. Hermanos, Dios es justo y Él es quien nos hará justicia. Hace muy poco, platicando con un joven, él dijo, y así porque estaba muy enojado, dijo, no, pero que me voy a vengar y que voy a hacer que haga esto y que haga el otro. Le dije, mira, déjale a Dios que Él te haga justicia. Cuando Dios hace justicia por nosotros, entonces esa sí es justicia y esa sí duele, no como la que hacemos nosotros. A veces la que podemos hacer nosotros son pequeñas venganzas en las que aparentemente descansa nuestro corazón. Pero hasta decimos, ay, pero qué rica es la venganza. No es cierto, hermanos, no es cierto, porque esas pequeñas o grandes venganzas nos traen más consecuencias, más amarguras, más dolor, más tristeza y sobre todo más nos alejan de Dios. Entonces no es buscar venganza o justicia para nosotros o nosotros. Y entonces dijo este muchacho, dice, pero es que Dios tarda demasiado. Dios tarda demasiado para hacer justicia. No te preocupes, no te preocupes. Sí, tal vez tarda, pero Él la va a cumplir como verdaderamente debe hacerlo, con el peso que cada injusticia lleva, porque Él va, en este caso, a defender al oprimido. Dice que ese día será el día de mis triunfos y de mi justicia, en el cual daré a cada uno lo que haya merecido. Y entonces que, por desgracia, hermanos, a veces nosotros, como hemos dicho, ¿verdad? A veces apuntamos a nuestro hermano con un dedo y nosotros nos estamos apuntando con 3. ¿Cuántas injusticias habremos cometido nosotros? ¿Cuántas? Pero si nos fijamos en las pequeñas injusticias que cometen con nosotros. Entonces, pues tengamos cuidado porque es cierto, Dios hará justicia. Y el día que me llame a cuentas, el día que Dios me llame a ese juicio, mis hermanos, ¿quién sabe qué encuentre en mi corazón? ¿Acaso injusticias que he cometido y que ni siquiera me di por enterada? El hombre nace ya con la injusticia en el corazón, originada por el pecado, pero la gracia y las virtudes son bastante poderosas para destruirla. Ellas enderezan lo torcido y ponen a la equidad a la justicia, suplantando el desorden y la injusticia. Entonces, hermanos, en este caso, las virtudes van como poderosas, van a poner en orden nuestra vida y la vida de los demás. Porque cuántas veces también nos habremos encontrado personas que nos hirieron, que nos lastimaron y que nosotros así lo dejamos.
pero que llega el momento en que esa persona ya se ha convertido al Señor y lo que más desea es encontrarse contigo y conmigo para pedirnos perdón. Y qué hermoso detalle que esas personas te digan, perdóname porque te ofendí, porque te lastimé. ¿Cuándo, oye? ¿Cuándo? No, pues en aquel tiempo te dije esto y esto y esto otro. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos viendo lo que es la injusticia y que a veces no alcanzamos ahora sí a ver esas pequeñas injusticias tal vez que hemos cometido con los demás, pero que cuánto daño hemos hecho con estas pequeñas injusticias. Y entonces nos dice que el hombre ya nace pues con esta injusticia, ahora sí, originada por el pecado. Pero también nos dice que tanto las gracias y las virtudes que son lo suficientemente poderosas para, ahora sí, destruir en nosotros lo que es la injusticia. Y entonces dice que puede haber una equidad en la justicia y sobre todo dice suplantando el desorden y la injusticia. Entonces, por esta razón, el Señor nos va a invitar siempre a la práctica de las virtudes. Cuando nosotros empezamos a practicar estas virtudes, pues empezamos a deshacernos de estas pequeñas o grandes cosas o pecados que hemos cometido.
Pero también nos dice que tanto la envidia como la soberbia, la avaricia y la ira son los principales vicios en los cuales empieza la injusticia. Repito, la envidia, la soberbia, la avaricia, la ira son los principales vicios en los cuales empieza la injusticia. Estos graves pecados, grandes vicios, son los que nos llevan a cometer estas injusticias. Por envidia, por soberbia, por avaricia y por la ira. Pensamos, y podríamos agregar el egoísmo, pensando siempre en nosotros. Ahora sí que estando bien yo, los demás, a ver cómo. También dice cuántas y cuántos pecados de ellas se cometen a cada instante en el mundo. Existen injusticias en el juzgar a la ligera, sobre todo maliciosamente, de los hechos y dichos, tal vez inocentes, del prójimo, y en esto hay un torrente de pecados, y a veces graves, que matan en el alma la vida de la gracia. Y a veces nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué me siento así? No mato, no robo, yo soy buena, yo hago esto, yo ayudo al pobre, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué ayudas al pobre? ¿Porque te sientes bien? Hacerlo, claro que se siente bien ayudar a los demás, pero ¿lo haces por sentirte bien o lo haces por amor al prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, hermanos, necesitamos deshacernos de estos horribles vicios para poder, en este caso, ser hombres y mujeres justos. Las injusticias exteriores se extienden en muchas direcciones y son de muchos modos de palabra y de obra. ¿Sí? Las injusticias exteriores. A veces son nada más de palabras y de obras. La murmuración les da asiento y pábulo, y a la venganza, el rencor, la perfidia, la traición, muchas veces se ceban en el inocente. El mundo entero está lleno de injusticias, mentiras, falsedades y egoísmo. Y en qué pocos corazones se encuentra la hermosa virtud de la justicia. Son muy pocos. ¿Cuántos corazones habrá que verdaderamente practiquen la justicia? Pues solamente el Señor puede contarlos. ¿Estará el tuyo y el mío ahí, entre esos que está contando el Señor? ¿Quién sabe? Yo creo que el mío no está ahí. Y esto es lo que el Señor nos invita a ser justos con los demás. Contadas son las almas que pesan en la balanza de la rectitud y del deber las obras de sus hermanos. Un sinnúmero de pecados de injusticia se cometen en todas clases de la sociedad, en todas las familias y en todos los países. ¿Cuántas injusticias cometemos dentro del núcleo familiar, hermanos? Dentro del núcleo familiar, ¿cuántas injusticias cometemos? Simplemente a veces cuando hacemos diferencia entre unos y otros.
Y tú no eres como tu hermano, que tu hermano sí es inteligente, que tu hermano es trabajador, que tu hermano es estudioso. ¿Cuántas injusticias cometeremos dentro de nuestra familia? Ya no es solamente afuera. Si adentro lo hacemos, imagínate qué no haremos afuera. ¿Cuántas injusticias cometemos entre cónyuges, entre uno y el otro? ¿De qué manera nos ofendemos? ¿De qué manera nos lastimamos? ¿O de qué manera no nos ayudamos el uno al otro? Cuando prometimos ayudarnos, estar juntos, ser fieles y más sin embargo, ¿cuántas injusticias cometemos uno con el otro? Muchísimas. Ay, Dios mío. Entonces, por eso nos dice, ¿verdad?, que en todos los países pecados internos de injusticia se encuentran por millares y las conciencias y las almas se manchan y oscurecen a cada instante, arrogándose al derecho de juzgar que solo a mí me pertenece. Solo a Dios le pertenece hacer justicia, solamente. Se me viene a la mente un caso de un hermano que le mataron a su hijo, y entonces este hermano pues ya estaba en el Señor, él y su esposa y no toda la familia, pero sí más una de sus hijas. Y entonces cuando le mataron a su hijo, ahora sí toda la gente empezó a decir, no, pues que búscalo, que si quieres que yo te ayudo, y que tú lo matas, que tú esto y que tú lo otro, y que pague en la cárcel, y entonces dice que él se puso a orar, porque en ese momento no había esos sentimientos en él, aunque había una gran impotencia y un gran dolor en su corazón. No había esos sentimientos en su corazón. Dios lo había perdonado, lo había sanado, pero no había ni odio ni resentimientos. Entonces, no faltaba quien le ofreciera esta clase de ayuda. No, que si quieres que yo me pongo de acuerdo y que lo matamos y que... No, y que ahora sí déjale caer toda la justicia sobre de él. Hermanos, el hombre, su esposa y su hija se pusieron a orar. Y entonces el Señor, no recuerdo ahorita la palabra, pero les dio una palabra donde el Señor le decía, déjame a mí que yo haga justicia. Déjame a mí que yo haga justicia. Tú no te hagas justicia por tu propia mano. Y es cierto que la justicia que iban a hacer ellos no iba a tener el peso como tiene la justicia divina. Y entonces, ni siquiera, no sé si quedó en la cárcel, ahora sí por parte de las leyes, pero él no hizo nada. Dijo que la justicia se encargue de hacer lo que tiene que hacer, pero yo no voy a pedir nada. Y tuvimos muy de cerca ahora sí el testimonio del Papa Juan Pablo II. Él, como buen pastor, fue a donde este hombre estaba. Mis hermanos, tenemos ejemplos, grandes ejemplos de cómo han dejado estos hombres y mujeres la justicia en manos de Dios. Entonces, ahora sí que nos llene de gozo, de esperanza, el saber que Dios nos va a hacer justicia de todo aquel daño que nos han hecho, que nos han dado.
Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Arriésgate a dar. Es tiempo de caminar juntos. No es fácil, pero es posible. Porque la caridad es unión. Juntos, por la Iglesia de Tijuana, lo haremos. La caridad es atrevida. Diezmo 2013. A partir del 24 de noviembre, Arquidiócesis de Tijuana. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Vamos ya concluyendo lo que es este horrible vicio, que son de los que son opuestos a las virtudes perfectas, que es la injusticia, y que esta injusticia es la que por la cual Dios nos va a hacer justicia, que por esta razón conviene pues dejarle a Dios que Él nos haga justicia a nosotros. Nos dice pues que dice, oh cuánta infamia se cometen en el pensamiento, con el corazón, con la lengua y con las obras en este mar sin riberas de la injusticia. No solamente cometemos injusticias, ahora sí, exteriores, sino también interiores, en mis pensamientos, en mis deseos. Entonces vemos que ahora sí, cuando pensamos mal o a veces en un pensamiento, ojalá que le pase esto, ojalá que eso, hermanos, estamos así, de esta manera, cometiendo injusticias. Y también de esas injusticias, Dios va a hacer justicia. Mi corazón se ve lastimado, herido y despedazado por este terrible vicio y a cada instante. Y pensando un poquito en este dolor que nosotros le causamos al Señor, de qué manera nosotros hemos herido, hemos lastimado y seguimos lastimando el corazón de Dios a través de estos horribles pecados que, impulsados por la concupiscencia, llegan a realizarse en nosotros. Pero nos dice que el remedio para la injusticia se encuentra en la rectitud. El remedio para la injusticia se encuentra en la rectitud y en la caridad. Entonces, ya veíamos sobre lo que es esta virtud de lo que es la caridad, también exterior e interior. A veces, ahora sí pensando en lo interior, ¿cuántas veces pensamos, a veces vemos a una persona y decimos, ay, pobre persona, ojalá que Dios le bendiga, ojalá que Dios le guarde, que Dios le proteja? Hermanos, estos deseos valen. Estos deseos son intenciones muy directas del corazón y que también el Señor toma en cuenta.
El alma que sigue mis divinas leyes, que cumple mis mandamientos, es justa. Y la que me ame y esté abrazada con el divino fuego de mi caridad, será justísima. Y tiene que serlo porque la caridad es comunicativa. Y lo mismo abarca lo grande que lo pequeño. Lo mismo abarca lo grande que lo pequeño, lo alto que lo bajo, lo dulce que lo amargo. Felices las almas, repito, que la llevan consigo. Ellas medirán con la vara de mi justicia, con la cual ellas serán medidas. Y entonces yo me imagino y pienso en esto. Por ejemplo, a un alma que nosotros le hicimos daño, le cometimos injusticias con un alma, pero que esa alma, más que guardarla en su corazón, nos perdonó, oró por nosotros. Y entonces, cuando murió, fue a la presencia de Dios. Y entonces, ante la presencia de Dios, le muestra el Señor a esa pobre alma que le hizo daño, que le lastimó. ¿Qué puede pensar esa alma limpia, pura? Señor, perdónala. Perdónala porque, pues para empezar, ella ya la ha perdonado. Entonces, hermanos, vale la pena luchar con estos sentimientos horribles que nos echan a perder nuestra vida. Y no solamente nuestra vida física, moral o espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. A veces, ahora sí, con las consecuencias de hasta perder nuestra alma. Entonces, por esta razón, debemos de cuidar. Pero quiero leerles también poquito de lo que es la imitación de Cristo, basado sobre a este tema, lo que es la injusticia. Dice, contra los vanos juicios de los hombres. Dice Cristo, hijo mío, apoya tu corazón firmemente en Dios, sin temer los juicios de los hombres. Cuando la conciencia te dé testimonio de tu virtud e inocencia. Sufrir esos juicios es cosa buena y hasta una felicidad, y no será penoso para el corazón humilde que en Dios confía, mas que en sí muchos hablan tanto que poco se les debe de creer. Por otra parte, no es posible agradar a todos. Aunque se esforcen, San Pablo, por complacer a todos en el Señor, haciéndose todo para todos, no dejaba a algunos de consurarlo, de lo cual, sin embargo, hacía él poquísimo caso. Hacía cuanto podía y estaba en su mano para edificar y salvar a su prójimo, sin poder impedir que lo censuraran, a veces lo despreciasen. Por eso, encomendaba todo a Dios, que lo sabe todo, y que con humildad y paciencia se defendía de las malas lenguas, de los juicios infundados y erróneos, de gente que decía cuánto le daba gana. Sin embargo, a veces contestaba a sus críticos para que los débiles en la fe no se escandalizaran de su silencio. ¿Por qué temes a otro hombre mortal como tú? Hoy es y mañana ya no aparece. Teme a Dios y no
te aterrarán los hombres. ¿Qué puede hacerse el uno al otro con sus palabras injuriosas? Más daño se hace así que a ti, y sea quien fuere, no podrá escapar de la justicia de Dios. Tú piensa en Dios y no te pongas a altercar. Y si ahora pareces perder y sufrir confusión inmerecida, no te indignes por eso, ni hagas que tu recompensa sea menor por tu falta de paciencia, sino eleva tus ojos a mí, al cielo, pensando que tengo poder para liberarte de toda injuria, de toda injusticia y confusión, y dar a cada cual según sus obras. Te damos gracias, Señor, por esta fe que nos mantiene en la esperanza, por esta esperanza que nos ayuda a practicar la caridad en el prójimo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy. Gracias porque nos animas a ofrendarte, Señor, esas pequeñas injusticias que vivimos en este mundo. Pero también nos ayudas a ir a nuestra vida y a revisar las injusticias que hemos cometido. Hoy, Señor, te pedimos perdón de todas esas injusticias con las que hemos dañado a nuestro prójimo. Esas injusticias que nos han hecho, Señor, cometer esa falta de caridad con el prójimo. Señor, te damos gracias porque mientras estamos en este mundo, tenemos la oportunidad de ser mejores, de ser justos, de ser santos. Y te pedimos sobre todo que nos ayudes a practicar las virtudes, de manera que a través de la práctica de las virtudes salgan de nosotros estos horribles vicios que nos impulsan a cometer injusticias. Gracias, Señor, porque tú estás vivo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y conoces, Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias, Señor, porque sé que me estás ayudando. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.